Buenos días. Espero que están aguantando las restricciones del virus con valentía y paciencia. Fíjense que esperar el fin de la cuarentena a veces parece más difícil que esperar el escatón. Así que ánimo y seguimos adelante. Hasta ahora hemos estado hablando de la escatología en general, como idea, como dinámica, como encuadramiento del pensamiento bíblico evangélico. Y hemos visto cómo esa visión, ese carácter escatológico permea todo el pensamiento, aunque no haya un tratado específico sobre la escatología. Y yo he estado diciendo que eso es no solamente interesante, sino importante, porque demuestra cómo la fe no es una cosa estática, sino siempre viva, que siempre se dirige hacia un futuro. Les quiero dar un ejemplo de esto a nivel pastoral, que es la confesión. Que nuestra preparación para la confesión desde la catequesis nos prepara para que llegamos a la confesión para contar lo que hemos hecho. Bien, ¿por qué hacemos eso? Porque nos da una idea de cómo hemos estado viviendo. Obviamente lo importante no es una lista detallada. No es tanto saber cuántas veces cada cosa. Saber que es algo frecuente, que es algo muy raro, muy puntual, o que es algo que de todos los días. Eso nos dice mucho de cómo hemos estado viviendo. Pero en sí, la confesión tiene más que ver con el futuro que con el pasado. Miramos al pasado para aprender, para que sepamos marcharnos hacia nuestro futuro con más confianza, con más fuerza, y habiendo sido sanados por la gracia de Cristo, con más capacidad para no vivir de la misma manera. Si nos fijamos solamente en el pasado, vamos a ver una cosa que no es una cosa extraña a nosotros que nos confesamos. Si solo miramos al pasado, vamos a estar confesando las mismas cosas. Y con el pasar de los años, mucha gente se cansa y dice que no entiendo, Padre, no entiendo por qué siempre cometo los mismos pecados. Pues yo digo que comete los mismos pecados porque no ha cambiado nada. Si haces la misma cosa de la misma manera, siempre tendrás el mismo resultado. Si tú llegas a confesarte solamente con tu lista de pecados y solamente para informar qué has hecho, y sales de la confesión, es evidente que vas a hacer las mismas cosas. En cambio, si tú entras en la confesión diciendo, Padre, esas son las cosas que yo he hecho, examinando, reflexionando estas cosas, yo me doy cuenta de que A, B y C son cosas frecuentes, son matrices que yo identifico en mi vida, son cosas que siempre hago con ciertas personas. Reflexionando sobre ese patrón, uno puede aprender sobre sí mismo. Yo soy agustino y estoy convencido de las palabras de Agustino.
Busca a ti mismo para encontrar a Dios. Busca a Dios para encontrarte a ti mismo. Aprender sobre mí me ayuda a acercarme a Dios. Yo soy la imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen, esa semejanza, viene ofuscada por mis pecados, las cosas que hacen que yo no vivo de la manera en que podría vivir. Yo de mí mismo hago algo menor de lo que podría ser. Aprendiendo de mi comportamiento, pidiéndole la ayuda de Dios, esa gracia divina, puedo comenzar a redirigirme por el camino correcto, el camino hacia la vida. Porque si yo miro solamente mis pecados, esa lista, si miro mis pecados como elementos de una lista, esa es simplemente información. Si yo identifico las raíces de esos pecados en mi vida, estoy abriendo la puerta hacia la conversión, porque estoy preparándome para cambiar el corazón. ¿De qué me vale si yo me voy a confesar y salgo para hacer las mismas cosas? Esa es la confesión de un niño. Pero siendo persona adulta, me es pedido algo mayor. Y pensando en la confesión como algo orientado hacia el futuro reino de Dios, hacia el escatón, me ayuda a ubicarme en el camino del discipulado. Y cuando yo, habiendo examinado mi pasado, me pregunto cómo quiero vivir, cómo quiere Dios que yo viva. Habiendo identificado los patrones que hay en mi vida, es mucho más probable que yo pueda cambiar algo, que yo pueda avanzar, dar pasos en la dirección correcta. Mi consejo siempre es que nunca intentes cambiar todo, porque será mucho, no lo vas a lograr y vas a estar desanimado. Comienza por algo alcanzable. Si una persona tiene que bajar de peso, no me miro a mí, es por gusto. Si le decimos, Señor, baje 40 kilos, porque se va a desanimar, se va a cansar. Pero si decimos, comenzamos por bajar 10 kilos y de ahí vamos a revisar, uno coge confianza y coge fuerza y valentía y sigue adelante. Y si ustedes ven las personas que bajan de peso con éxito, son los que han aprendido una nueva manera de alimentarse y de tomar ejercicio. No se trata simplemente de decidir, voy a hacer dieta. Ese tiene que formar una nueva manera de vida. Asimismo, la confesión nos dirige hacia una nueva manera de vida, pero por cierto, no solamente con nuestras propias fuerzas, sino también con el acompañamiento del Espíritu de Dios que nos guía en cada momento. Eso estamos viendo, que la escatología permea todo momento de la vida del cristiano. Pues bien, ahora quiero comenzar a ver algunos de los elementos, de las cosas puntuales, digamos, de la escatología. Y vamos a comenzar hablando de la resurrección de los muertos, la vida después de la muerte. A veces sorprende, pero en el Antiguo Testamento no encontramos una teología desarrollada de la resurrección de los muertos
y de la vida más allá de la muerte. Solo en los últimos libros del Antiguo Testamento comenzamos a hallar los primeros indicios de esta creencia, con los Macabeos y con Daniel. Sin embargo, como hemos visto, los judíos tenían un concepto de una vida más allá de la muerte, solo que no era una idea muy reflexionada ni desarrollada, era una cosa más o menos vaga. Comenzando con el concepto de la herencia, vemos los primeros pasos hacia una afirmación de que la muerte no es el final del camino. Cuando yo estaba en Ecuador, siempre en los funerales cantaban el mismo himno. Tú nos dijiste que la vida, que la muerte no es el final del camino. Y se cantó tanto que para mí me resultó el himno más pesado. Si me muero en Panamá, no canten eso en mi funeral, ¿verdad? ¿Qué es este concepto de la herencia? Tomamos el ejemplo de Abraham. Dios llama a Abraham y dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como los granitos de arena en la playa. Tu herencia, tu descendencia. ¿Qué significa eso? Abraham no espera, porque desconoce, una vida personal de él después de la muerte, pero él vivirá a través de la vida de su descendencia. Y la promesa hecha a Abraham en ese sentido es una promesa enorme, porque las estrellas del cielo, los granitos de arena en la playa, que no son contables, que Abraham, por pequeño que sea en el mundo grande, llegará a ser inmenso a través de su descendencia. Eso es algo que para nosotros puede parecer extraño, solamente si vemos la actitud de los abuelos cuando nace un nieto. Que los abuelos, los papás también, pero los abuelos de una manera muy particular, experimentan una alegría enorme en saber que la familia continúa. Yo sé que en la realidad en Panamá la familia está en una crisis particular, que hay muchas familias que se han formado, separado y se han formado de otra forma, digamos. Pero sin embargo, la idea de que podría ser la familia tenemos claro. Y saber que el nombre permanece vivo es algo importante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos que en una familia los hijos suelen tener el mismo nombre? Uno de sus nombres será el nombre del abuelo, pero ese se pasará de una generación a generación. Eso mismo vemos también con la cuestión de el rey. Por ejemplo, esa figura del rey que mencionamos antes, David, Saúl, que su casa perdurará por siglos. O sea, esa idea, de que la promesa de Dios no se cumple simplemente en la vida de uno, sino que implica su cumplimiento más allá de la vida particular de uno. Con los Macabeos vemos el primer ejemplo bíblico de la creencia en la vida más allá de la muerte.
y se basa en el concepto de la fidelidad. Los macabeos son fieles a la alianza. Dios no puede ser infiel a ellos. Los que se mueren por ser fieles serán recompensados por su fidelidad con una vida más allá de la muerte cruenta que sufren por su cumplimiento de su parte de la alianza. Ellos mueren por la alianza. Dios fiel, sumamente fiel a la alianza, no les puede negar ni olvidar. En el libro de Daniel podemos apreciar cómo esta creencia de la resurrección de los muertos se aplica no solo a los buenos, los fieles, sino también a todos los hombres. Es una idea muy importante y coherente con lo que vemos en el Antiguo Testamento. Dios sigue siendo fiel, aun cuando los humanos, los hombres, fallan. El perdón es implícito en la dinámica de la alianza. Nosotros ya habíamos visto el ejemplo de David, pero David y su historia realmente es una historia emblemática del Antiguo Testamento, porque David es escogido por Dios. Y David es el que nadie escogería. Cuando baje el profeta a la casa de Jesé buscando ungir el rey, buscan y no encuentran. Y todos los hijos de Jesé no son aceptables para Dios. Por fuertes y grandes que sean, no son aceptables. No tendrás otro hijo, dice el profeta. Y Jesé dice, tenemos el más pequeño que está cuidando las ovejas. O sea, está haciendo la cosa más tonta. Llámenlo. Y lo llaman y enseguida fue ungido. ¿Qué características, qué cualidades tiene para ser escogido como rey? Nos dicen que es rubio con ojos azules. Rubio con ojos azules es la única cualificación que tiene para ser rey. Si un político se presentara para ser elegido, diciendo que yo soy rubio con ojos azules, voten por mí, todo el mundo se burlaría. Pero ese escogido por Dios es especial. Pero vemos cómo no cumple, vemos cómo falla muchas veces, pero Dios lo sigue exigiendo, lo sigue siguiendo. Dios sigue siendo fiel a su alianza, por tanto que falle el hombre. Bueno, aquí me paro porque me buscan, perdonen.